Las obras literarias que narran con desgarro cínico la vida de estos seres tienen un hondo sabor moral. El pícaro critica la moral en uso. Es erasmista y estoico. El filósofo estoico es impasible, el pícaro también. Por otra parte, tanto el cínico como el pícaro son de carácter autónomo e individualista, desprecian el poder constituido y no creen en la superioridad ajena, por la cual censuran y satirizan a la sociedad que los rodea, presentándola reflejada en su deformado espejo, que pretende ser más real que la apariencia. El pícaro aspira a la libertad, es el antihéroe que en el fondo siente amargura al descubrir que el héroe que él ve es falso. Se jacta de carácter de idealismo, se jacta de carecer de idealismo, tan exagerada e insistentemente que en su fondo late como un ideal o añoranza del ideal inexistente. No suele enamorarse, ya que el amor requiere sacrificio y supone fe, y el pícaro es egoísta y desconfiado, amargamente desconfiado. Su vida de áspera y mísera pobreza le confiere una castidad que no es virtud, sino simple carencia de sensualidad. El pícaro no se jacta de virtud alguna. Este característico humor amargo o aire rufianesco y despreocupado explica el hecho de que la novela picaresca, realista y brutal surja como contraposición al hiperbólico idealismo de las novelas pastoriles y de los libros de caballería. El pícaro, tras su cínico alarde de bajeza, es moralizador del mismo modo que aquella sociedad era corrompida tras la máscara de su beatería y de su ñoñez. El Lazarillo de Tormes. El vocablo pícaro que tanta fortuna hizo no aparece mencionado en la primera novela picaresca propiamente dicha, El Lazarillo de Tormes, arquetipo del género. La obra vio la luz a mediados del siglo XVI, poco antes de la muerte de Carlos V. Las primeras ediciones conocidas son de 1554 y se publicó sin nombre de autor y acaso sin propósito intencionado ni vanas pretensiones, hasta el punto de que su patente sencillez ha dado ocasión a que algunos críticos la hayan considerado una verdadera autobiografía. El autor de Lazarillo escribía igual que hablaba. Este realismo literario encantó a los lectores. No aparecen en la obra fragmentos pedantescos, latinizantes, amanerados o campanudos, como tantos otros de su siglo. Su mérito se acrecienta por carecer de modelos o precedentes literarios. Se atribuyó en su principio a Hurtado de Mendoza y modernamente a Sebastián de Orozco, pero ambas hipótesis carecen de firmes fundamentos. Diego Hurtado de Mendoza, persona noble y embajador de César cerca de los venecianos, dicen que escribió un comentario de Aristóteles y la guerra de Túnez que él mandó en persona. Poseía rica biblioteca de autores griegos que dejó al morir a Felipe II. Compuso también poesías en romance y el libro de entretenimiento llamado Lazarillo de Tormes. La obra mostraba un nuevo y ameno camino literario a los ingenios de buen humor. La merecida popularidad que alcanzó se explica por ofrecer llana y descuidadamente un cuadro vivo de la sociedad de su siglo. Fue el libro de todos, dice Cejador, de la gente letrada y de la gente lega, de eclesiásticos y seglares, del pueblo bajo y de las personas de cuenta, aventureros y marchantes llevábanlo sin faltar en la faltriquera, como en la mochila trajineros y soldados. Veíase en el tinelo de pajes y criados, no menos que en la cámara de los señores, en el estrado de las damas como en el bufé de los letrados. Los españoles solazábanse con su leyenda, hallando pintadas al vivo, en diminuto cuadro, las costumbres, sobre todo del pordiosero, del clérigo y del hidalgo, a que se reducían las maneras de vivir en la España de aquellos tiempos. Los extranjeros aprendían en él la lengua castellana como en la más sencilla cartilla de entonces y en el más entretenido catón. Lazarillo, hijo de un ladrón y de una celestina, nace en una aceña o molino junto al río Tormes. Sirve un mendigo ciego que le adiestra en las astutas artes de la picardía, ya que el mozo del ciego un punto ha de ser más que el diablo. Demasiado aventajado sale el muchacho en tales artes, pues escamotea dinero a su amo, le sorbe el vino de una jarra que él tiene asida mediante una paja de centeno o practicando un orificio en el fondo de la vasija, le sustituyen una longaniza por un nabo y otras 1000 travesuras que comete para callar su hambre. Al fin deja descalabrado al ciego junto a un poste en un día de lluvia. Se acomoda en Maqueda con un clérigo avaro, ante quien Lázaro se lamenta de su infortunio. Al cambiar de señor escapé del trueno y di en el relámpago.
Hambriento, se ve impulsado a abrir con llave falsa un arcón donde su amo escondía los panes votivos, y entonces tomó entre las manos y dientes un bodigo y en 2 credos le dice invisible. El avaro y vigilante clérigo atribuye la desaparición de sus panes a los ratones y luego a alguna culebra. La llave falsa que Lázaro mete en su boca mientras duerme produce silbidos al respirar. Su amo se despierta, busca la culebra y descubre la superchería. Descalabra de un garrotazo al muchacho y lo arroja de su casa. Lázaro sirve a un escudero en Toledo, lo que motiva una sátira contra la ridícula presunción de mucha gente de su época. No soy tan pobre, dice el elegante escudero, que tengo en mi tierra un solar de casas que a estar ellas en pie y bien labradas valdrían más de 200.000 maravedís. El resultado es que, para comer, Lázaro se ve obligado a pedir limosna, incluso a mantener a su amo con mendrugos. Un día, no sé por cuál dicha o ventura, en el pobre poder de mi amo entró un real, con el cual vino a casa tan ufano como si tuviera el tesoro de Venecia, y con gesto muy alegre y risueño me lo dio diciendo: «Toma, Lázaro, que Dios ya va abriendo su mano, ve a la plaza y merca pan y vino y carne, quebremos el ojo al diablo». Desahuciado de la casa por no pagar alquiler, Lazarillo se acomoda con un fraile mercedario y con un buldero o expendedor de bulas, que engañaba a los fieles en combinación con un farsante agente de la justicia, luego con un alguacil al que deja porque una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos. Por último logra un oficio real, el de pregonero de Toledo, y se casa con una sirvienta protegida de un arcipreste, quedando así en prosperidad y en la cumbre de toda fortuna. Quevedo, cortesano y polemista. En 1629, a los 70 años de aparecer el Lazarillo de Tormes, terminaba de componer Francisco de Quevedo su novela picaresca Vida del buscón Don Pablos, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, vocablo que entonces significaba astuto y enredador, es decir, pícaro. Al claro realismo del Lazarillo le sucede en la obra de Quevedo una barroca deformación. La novela no constituye un cuadro de la humanidad picaresca, sino una muñequería grotesca y trágica de la mayoría de cuyos personajes se traza una caricatura en vez de un retrato. La obra es evidente ejemplar del barroco en la sátira. Quevedo nació en Madrid, el mismo año de la incorporación de Portugal por Felipe II, 1580. Muy pronto huérfano de padre, su madre, que pasó al servicio de Isabel Clara Eugenia, hija de dicho monarca, cuidó de su educación. Estudiando en Alcalá, perdió también a su madre y entró en la sociedad de su tiempo en la edad crítica de las pasiones. A su talante y desenvoltura entre los hombres de su época era el más versado en idiomas, tanto clásicos y orientales como modernos. Su carácter polifacético le hizo dominar toda clase de materias, siendo en todas notable autoridad. A los 20 años de edad mantenía correspondencia erudita con los principales humanistas europeos, con casi nada se publicaba en el extranjero de que él no tuviera noticias. Al convivir desde su infancia con el ambiente cortesano, pronto captó las intrigas y manejos políticos de que era escena el Palacio Real. Gozó también de los placeres antes que del amor. Sus aventuras lo hicieron misógino. A las mujeres solo supo dedicar sátiras. Eran celebrados en Madrid sus versos festivos y burlescos, convirtiéndose pronto en personaje popular, quizás en demasía, así como sus composiciones alusivas a escritores y personajes de la corte, que le acarrearon antipatías y rencores que lo persiguieron de continuo. Apenas se provocaba polémica literaria en que Quevedo no participase. En 1609 contrajo amistad con Pedro Telles Girón, duque de Osuna, de quien fue principal consejero y confidente, y al que acompañó a Italia 4 años después. El duque, nombrado virrey de Nápoles, le confió los asuntos de Hacienda, que él administró con desinterés, y difíciles misiones diplomáticas que desempeñó con sagacidad. De puro milagro se libró Quevedo varias veces de la muerte. Cayó en manos de los hugonotes. El duque de Saboya envió sicarios para que lo mataran y corrió el mayor peligro en Venecia. El gobierno de esta ciudad inventó en 1619 una conspiración con cuyo pretexto persiguió a numerosos extranjeros, ahorcó a muchos y arrojó a otros al mar Adriático dentro de un saco. Quevedo, que se hallaba en la ciudad en la noche terrible de las ejecuciones, logró salvarse disfrazado de mendigo, gracias a su conocimiento de los dialectos italianos. Burló a los 2 esbirros que tenían orden de matarlo, pudiendo luego cruzar la frontera. A su vez, los venecianos publicaron un libro, Castigo exemplare de lo calunniatori,
plagado de embustes e infamias contra Quevedo, a quien quemaron en esfinge, así como al duque de Osuna. En 1620 el escritor se trasladó a España para no salir ya de ella, tratando de desvanecer las hablillas propaladas contra el duque de Osuna, que había perdido el favor regio, al igual que el privado duque de Lerma, sustituido en la corte por su hijo, el duque de Uceda, 1620. Quevedo permaneció desterrado en sus posesiones de la Torre de Juan Abad, Ciudad Real, sufriendo apuros económicos y una enfermedad de la que estuvo a punto de morir, por culpa de un barbero que lo sangró torpemente. Muerto Felipe III y ocupando el trono su hijo, se levantó el destierro a Quevedo, 1622, quien elogió al conde duque de Olivares por sus proyectos de reforma de costumbres, leyes suntuarias y represión del lujo excesivo. Fue a la sazón cuando el escritor compuso su epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos. Desde entonces y durante casi 20 años Quevedo vivió de lleno su existencia de poeta, cortesano y polemista literario. La obra de Francisco de Quevedo. La obra de Quevedo alcanza la más variada gama de temas, filosóficos, políticos, ascéticos, de crítica literaria, satíricos, polémicos y, como no, adulatorios. Destaca su política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, en la que sugiere que Cristo tuvo discípulos, pero no privados, de lo que se aprovecharon los enemigos de Quevedo para perjudicarlo. En su biografía sobre Marco Bruto, asesino de César, reprodujo el texto biográfico de Plutarco, presentando a Bruto con colores simpáticos, aunque reconociendo que su acción perjudicó a la República Romana. En esta forma se pregunta a Quevedo si puede un Estado volver a su antiguo esplendor una vez perdidas sus antiguas costumbres austeras y las leyes que lo hayan gobernado. Los sueños, composiciones breves en prosa de carácter satírico, moral, fueron la primera obra de Quevedo, 1606, que le diera fama propia fuera de la corte. Tal forma literaria había sido ya usada por Luciano de Samosata, Cicerón y algunos autores medievales y renacentistas. En estas sátiras buscaba Quevedo un fin moral, no pretendiendo ningún escándalo ni reprensión, sino de los vicios. La primera de ellas es El sueño de las calaveras, revista de la sociedad de su tiempo, de sus defectos y miserias, en donde Quevedo no perdona a nadie, burlando, satiriza implacable las profesiones y los oficios de su época, cuya vanidad muestra en carne viva. La trompeta del ángel saca a los difuntos de sus sepulcros para que vayan al tribunal de Júpiter, ante el que desfilan médicos, poetas, maestros de esgrima, escribanos, acentistas extranjeros, damas alcorzadas o dengosas, sacristanes, Judas, Lutero y Mahoma, un astrólogo que protesta de que aquel día no está indicado como el del juicio final, y un avaro que solo aguardaba a tener todas las cosas para amar a Dios sobre ellas. En el alguacil alguacilado, imagina que habla un diablo metido en el cuerpo de un alguacil que pide que lo saquen de allí por ser demonio de prendas y calidad, y perderé mucho en el infierno por haber estado acá con malas compañías. Describe luego el infierno lleno de poetas, sobre todo comediógrafos, de ministros, mercaderes, aduladores, acentistas y enamorados, en especial mujeres viejas. Solo faltan allí los pobres. En cambio, abundan en el infierno los jueces, poco amigos de la verdad y de la justicia. También desahoga su sátira social en El mundo por dentro, obra escrita en 1610 y dedicada a su amigo, el duque de Osuna. Insiste en el mismo tema, descriptivo de la atmósfera cortesana en tiempos de Felipe IV. En otro, sueño alegórico, el entrometido, la dueña y el soplón, opúsculo filosófico político más que satírico moral, derivado acaso de la política de Dios, y que tal vez lo movió a escribir el Marco Bruto, ataca en esta obrita a los antiguos privados de príncipes. En las moradas de Plutón todo era confusión y enredo, no había cosa con cosa, todo ardía en chismes, los unos se metían en las penas de los otros, con todo, los muertos prefieren estar allí a volver a la tierra y pasar ratos amargos. La inquietud política-social de Quevedo parece ampliarse a escala internacional en la obra de Todos, en donde el autor hace observaciones agudas y maliciosas sobre el carácter, costumbres y ambiciones de príncipes y de pueblos. Inglaterra, Holanda, Génova, los judíos, la guerra de los 30 años le proporciona oportunidad de lanzar dardos satíricos sobre la controversia religiosa con los protestantes, atribuye a Venecia el papel de Poncio Pilatos, el gran turco sale a la plaza con ocasión de Grecia y trata asimismo del problema de la libertad o esclavitud de los negros. Su conclusión es que la sociedad funciona, aunque todo ande desconcertado, al revés.
Alude a los valores humanos subvertidos y considera que la humanidad es incurable. Así el pesimismo de Quevedo resulta amargo, aunque sobradamente motivado.